Buenas tardes, les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Erika Pineda y seré quien modere esta mesa titulada Innovación Pedagógica y Herramientas Didácticas en Diversos Niveles, perteneciente al programa de especialidad en Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas en los Servidores Públicos. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a quienes voy a presentar. Está con nosotros el doctor Julio Ubitza Ríos Peña. Él es doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, docente de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, profesor e investigador de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo, y sus principales líneas de investigación son escuelas normales, formación inicial docente y violencia en las escuelas. Bueno, la segunda comentarista soy yo, entonces, bueno, voy a ver un poquito lo que es mi semblanza. Yo soy doctora en educación, maestra en ciencias de la educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, licenciada en ciencias de la comunicación por la UNAM. Soy profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, adscrita al Laboratorio de Investigación en Educación y Formación de Ciudadanía. Bueno, mis líneas de investigación son formación docente y uso de TIC en educación y soy parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Además de los comentaristas, pues tenemos aquí a tres estudiantes, los cuales iré presentando en su momento. La dinámica de trabajo es la siguiente. Vamos a dar 10 minutos para que cada estudiante realice la presentación de sus avances de investigación y cuando terminen le daremos 10 minutos también, como estoy hablando como máximo 10 minutos, a los comentaristas para que realicen la retroalimentación. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes y directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Nelly Marina Elizalde, que presentará su trabajo titulado El desarrollo de comprensión lectora mediante la producción de memes en el Tecnológico de Monterrey para estudiantes de preparatoria. Adelante, Nelly, tienes 10 minutos. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, la intención es desarrollar comprensión lectora a través de memes en una institución de educación media superior. El contexto general de esta institución estoy actualmente elaborando en la universidad número 1 en México y número 63 en el mundo, de acuerdo al QS Rankings en 2025. En la preparatoria específicamente estudian alrededor de 8,500 estudiantes entre 14 y 17 años y el entorno educativo está inmerso 100% en tecnología. Es una institución con conectividad total, con pizarrones interactivos, con mobiliario 100% ergonómico, colorido y existe una gran vigilancia constante tanto dentro como afuera del campus Ciudad de México, que es donde yo laboro actualmente. Los estudiantes provienen de familias de clase media, media alta y poseen entre 2 y 5 dispositivos digitales de manera generalizada. La infraestructura general de la institución es 100% avanzada y la relación que existe entre el estudiante y profesor es basada en respeto y suma apertura y confianza. Ante esta situación, yo he detectado una situación emergente. Y esta situación emergente es la hiperconectividad que está llevando a la desconexión física y a la distracción constante entre los estudiantes. Pese a que en ciertos momentos la regla es no estar utilizando el celular, en otros momentos parte del modelo educativo implica el uso de los dispositivos dentro de cada sesión, se tiene una hiperconectividad del estudiante que lo está desconectando en ciertos puntos de los objetivos que tiene cada materia. En mi caso, es la materia de lengua española, arte y cultura. En corto es español.
Y lo que estamos buscando los profesores es buscar estrategias innovadoras para mantener la atención de los estudiantes dentro de nuestras sesiones. Ante esto, la propuesta es utilizar los memes como forma de comunicación coloquial, parte de las prácticas comunicativas diarias de los estudiantes, pero ahora llevándola al aula como una herramienta pedagógica y 100% evaluativa, enfocada específicamente hacia la comprensión lectora. El problema que se detecta es el exceso de tecnología que interfiere en la comprensión lectora, específicamente en la clase de español, y esto me ha llevado a la pregunta de investigación: ¿de qué manera los estudiantes de preparatoria demuestran sus avances en comprensión lectora y pensamiento crítico mediante la producción de memes con contenido relacionado a la materia de español? Lo que yo estoy buscando es analizar los memes y cómo ellos pueden demostrar aprendizajes en redacción y comprensión lectora y se pueden utilizar como forma de evaluación continua. Típicamente utilizamos en la institución la técnica de pedirles a los chicos al finalizar cada semana y como método de control de lectura escribir un párrafo, pero probablemente ese párrafo pudiera ser sustituido por ciertos memes o por un meme enfocado en un aspecto específico que permita ver que los estudiantes efectivamente están leyendo y comprendiendo y haciendo propia la lectura a la que se están acercando. En cuanto a los objetivos específicos, se busca evaluar la capacidad de síntesis en los estudiantes a través de los memes, cómo existe un cambio en la motivación de los estudiantes al utilizar un formato común para ellos, analizar cómo reflejan la identificación de ideas principales en el texto y también elementos hacia la redacción como cohesión, coherencia y concordancia en los memes producidos. Lo que se está pretendiendo con esta investigación es realizar una investigación 100% con un enfoque cualitativo, exploratorio, 100% descriptivo a partir de una guía de exploración y realizar una intervención directamente en la materia de lengua española con lectura de un cuento corto. El marco teórico está sustentado a través de la propuesta de la teoría de la cultura participativa de Jenkins, el cual plantea que los jóvenes son productores activos de significados a través de las prácticas colaborativas y estas prácticas que se estén llevando a cabo en conjunto permitirá enriquecer la comprensión de un texto. A la vez, la teoría de la multimodalidad de Kress y Van Leeuwen, quienes proponen que no solo existe una forma de llevar a cabo el aprendizaje. Puede ser a través de videos, de canciones, de audios y en este caso, en esta teoría de la multimodalidad, poder incluir los memes. También necesitamos una teoría sólida sobre los memes como de Nobel y Blanchard, quien se refiere a los memes como textos virales codificados que viajan a través de diferentes plataformas y forman un elemento de afinidad entre los participantes. Entonces yo busco que los memes formen parte de estos espacios de afinidad de los estudiantes y finalmente concebir a los memes como formas de autoexpresión sumamente poderosas, como un argumento visual que permite que los estudiantes puedan sintetizar información, expresar emociones y sobre todo demostrar la comprensión de contenidos de manera creativa y significativa. Hemos llegado a este coloquio con un diagnóstico ya realizado en el semestre que acaba de terminar en mayo, basado en la novela Buscando a Alaska que estuvimos leyendo en clase. Hacia el final le solicité un par de memes, se comparó este meme con el párrafo tradicional que se les pidió esta semana y la realidad es que algunos memes reflejan mayor comprensión, mayor creatividad, mayor análisis. Se observó que los estudiantes lo disfrutan, colaboran y expresan emociones a través de los memes. La propuesta de intervención para el siguiente semestre que inicia en agosto
se contempla que tengamos un espacio dentro de la clase donde se puede incluir el cuento corto de Felicidad Clandestina. La intervención básicamente consistirá en una lectura guiada, una producción individual de memes, compartir a través del grupo de WhatsApp que tenemos como comunicación diaria, explicación por parte de los chicos del proceso que los llevó a crear ese meme y llevar a cabo una evaluación a través de una rúbrica que incluye la evaluación de las ideas expresadas y detectadas, ideas principales, secundarias, cohesión, síntesis, formato y motivación. De forma general, esta es la expectativa para este trabajo donde se busca dar visibilidad y sobre todo importancia a esta práctica de la cultura digital de los estudiantes y de la cotidianeidad como práctica de los chicos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Nelly. Vamos a darle la palabra al doctor Julio Ríos. Adelante, Julio. Bueno, yo un tema siempre es que, bueno, como nada más ponemos el acercamiento a partir de lo que nos dan y los minutos de exposición, bueno, comentamos, bueno, de mi parte siempre comentamos a partir de eso, ¿no? Lo digo porque puede ser que a lo mejor digamos algo que sí está en el trabajo, pero nosotros hablamos desde donde estamos leyendo, ¿no? Bueno, a mí me parece, para empezar, bastante interesante, ¿no? O sea, creo que es un trabajo interesante, sobre todo porque es una forma que se está configurando también lo que es la cultura visual, sobre todo, ¿no? Cómo se vincula el acercarse al conocimiento, los aprendizajes a partir de, pues, los memes, porque son o están configurándose como precisamente parte del discurso visual actualmente hoy día, ¿no? Ahora, ya específicamente en cuanto al trabajo y del resumen, por supuesto, lo que pude yo revisar, lo que yo había notado para comentarte a partir del resumen, era sobre todo el poder, quizás afinar un poco la cuestión del objetivo y las preguntas, en el sentido de hacerlas un poco más específicas en función de los alcances que pueda tener, ¿no? Es decir, no en el sentido de que, bueno, está mal, elimínalas, bórralas, sino solamente como afinarlas, ¿no? Quizás como para delimitar un poco más los alcances que tú vas a tener con tu trabajo, sobre todo por los tiempos que se tienen también en la especialidad, ¿no? Que es muy rápido el tiempo que se tiene. Y entonces, en ese sentido, quizás hay objetivos de lo que tú enviaste que a lo mejor como tal no son objetivos de investigación, sino ya van implícitos, ¿no? Como por ejemplo ponías identificar elementos de cohesión, coherencia y concordancia en los memes producidos, ¿no? Entonces, a lo mejor esos son más como objetivos inherentes que van dentro del análisis que tú vas a hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, como decidir un poquito ahí qué objetivos sí cumplen como la función de responder al trabajo que tú vas a hacer, el producto que vas a obtener, y otros que ya van implícitos en la actividad que tú estás haciendo como parte de producir eso, ¿no? Entonces, igual con la pregunta, ¿no? De qué manera los estudiantes pueden producir memes con contenido relacionado a la materia de español para demostrar sus avances en comprensión lectora y pensamiento crítico. No digo que la pregunta esté mal, sino simplemente quizás para quien te lee, encauzarnos un poco más a saber específicamente qué es lo que tú quieres lograr, buscar, ¿no? Porque, bueno, de qué manera es un poquito como muy ambiguo, ¿no? Es decir, quizás llevarnos un poquito más de la mano. Que repito, no son como cuestiones de tienes que replantearlo todo, sino simplemente afinar un poco. Es una sugerencia, por supuesto, que yo siempre les comento también que pues tienen que platicarlo con su comité, que justamente es quienes toman la decisión con ustedes también, ¿no? Bueno, más allá de eso, en cuanto al enfoque metodológico, pues yo entendería que, bueno, ya conforme avances más, pues nos podrías dar un poquito más de luces, detalles sobre un poco igual la cuestión de las implicaciones
del uso ético de los datos, de los productos, ¿no? Como también dejar en claro como esa parte también siempre es importante, sobre todo cuando trabajamos con menores de edad, ¿no? O sea, no digo que las personas adultas no, obviamente también tienen privacidad, tienen derecho, pero bueno, cuando trabajamos con población menor de edad, pues hay una línea ahí un poquito más delicada por la cuestión de la población con la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, eso es siempre importante, igual como quizás desde que se plantea el proyecto, dejar un poco claro si ya está establecido el consentimiento informado o si hay alguna especie de, no sé, acuerdo, qué sé yo, ¿no? Ahí sí hay muchas formas, pero bueno, esas son cuestiones como más de detalles, ¿no? No son como cuestiones que se pueden resolver y son nada más como comentarios respecto a algunos aspectos que yo creo que ayudan siempre cuando se está empezando con un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte es eso. Creo que es un trabajo bastante interesante, lo vuelvo a repetir, eso es importante también de mencionar. Y sobre todo que creo que son intervenciones que nos permiten también mucho ver cómo podemos ir vinculando cuestiones que están sucediendo, las experiencias que se están teniendo con temas que siguen siendo pues muy vigentes, ¿no? Porque parecería que no, pero el tema de comprensión lectora sigue siendo todo un tema todavía, como una problemática en las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, que está bien como retomar estos temas desde estas miradas que incorporan, pues, pues fenómenos que están dándose y en los que están también cultivándose por parte del alumnado sus habilidades, estrategias, ¿no? Bueno, yo le dejaría hasta ahí nada más también. Sí, muchas gracias, doctor Julio. Nelly, bueno, a mí me parece que es un trabajo que está muy bien delimitado, ¿no? Algo que me gusta y cómo inicias es, no podemos ver, como bien lo dice Julio, ¿no? El trabajo completo. Nosotros vemos un resumen y escuchamos 10 minutos, pero sabemos que atrás de esto, pues hay horas, ¿no? De trabajo y hay cosas que no alcanzas a presentar, sobre todo que no hay retroalimentación de tu parte, pues toma todo esto, ¿no? A ver qué es lo que te puede servir, tal vez algunas cosas pues ya las tienes hechas, tal vez otras están en ese proceso. La especialidad pues es muy corta, entonces hay que fijarse objetivos que sean muy concretos y que sean además pues humanamente posibles, ¿no? De realizar. Yo creo que allí tú estás bien, si bien puedes hacer un ajuste, ¿no? En objetivos y preguntas, porque siempre esto es viable, ¿no? Considero que tu tema está bien delimitado. Veo por cómo inicias también, que haces una descripción ya en tu trabajo en extenso también de lo que es el contexto, o sea, las características propias de la institución en la cual tú te ubicas, ¿no? Y considero, esto si no lo has hecho también intégralo, las características de los estudiantes. En este caso, hablamos, no decimos, no podemos como ser tan certeros en el asunto de los nativos e inmigrantes digitales, ¿no? Porque dicen, depende de dónde te tocan hacer, ¿no? Y depende qué tecnologías son a las que te acercas. Pero sí, tú, seguramente, a través del acercamiento con estos chicos, ¿no? Del TEC de Monterrey, pues puedes tú considerar que sí tienen ciertas características propias, ¿no? Que los hacen muy hábiles en la cuestión digital, pero también puedes hacer esta crítica acerca de qué tanto esta habilidad en la cuestión digital la están utilizando en innovación para el aprendizaje o la están utilizando para el entretenimiento o para otras cosas, ¿no? Y esto creo que sería importante pensar en las características de la institución, si da tiempo también ahondar en la cuestión de las características también de los estudiantes, vas a encontrar textos que no solamente esta clasificación de nativos e inmigrantes digitales, ¿no? Hay otros autores, por ahí a ver si te puedo compartir yo algún texto que tiene que ver con otras clasificaciones que se han hecho, ¿no? De personas, ¿no? Que coexisten con la cuestión tecnológica y además cómo a partir de esta cuestión tecnológica se construyen a sí mismos y hay una construcción también que es una construcción cultural. Entonces tú podrás llevarles a lo mejor 10 años, ¿no?
o 15 años, no sé, ¿no? Te ves muy joven. Sin embargo, esa es una brecha, la manera como tú aprendes y la manera como ellos aprenden. Joan Ferrés tiene un libro que se llama Educar en una cultura del espectáculo, que es bien interesante, porque precisamente habla de estas brechas existentes, ¿no? De cómo entre el estudiante y el profesor pues, hay dos lenguajes distintos. Entonces, él dice que hay que generar puentes y precisamente lo que tú estás haciendo es ese generar puentes, ¿no? Es esta cuestión un poco más empática de pensar cómo aprende en el mundo. De hecho, la lectura, y bien lo dice Julio, sigue siendo un gran tema la cuestión de la comprensión lectora, pero también sigue siendo un gran tema la crítica a querer pensar que los estudiantes tengan que aprender a partir de la linealidad, ¿no? O sea, una letra tras otra letra y de corrido y exprésalo así. Y entonces tú verás que lo expresan mejor a través de un meme, o incluso si les dijeras genera un audiovisual chiquito, ¿no? Que para nosotros sería terriblemente difícil, pero para ellos no, a que les digas, redáctame un párrafo, ¿sí? Y creo que aquí también hay otro tipo de implicaciones. Si a ti te da tiempo de revisar apoyada con teoría, sería también interesante, ¿no? O sea, acerca precisamente no solamente de cómo se aprende con H del mundo, sino también cómo se expresa o cómo la tecnología también transforma culturalmente, ¿no? O sea, creo que esto podría ser importante. A lo mejor ya tienes una revisión vasta de literatura, pero no estaría de más, ¿no? Y también te da tiempo que revises ejemplos, tal vez de otras, pues no sé, de otros casos, de otras experiencias similares a la tuya, ¿no? Para que veas cuáles son las metodologías también que utilizaron. A lo mejor no exactamente en la cuestión del meme, pero sí en la cuestión de esta expresión que no sea lineal, ¿no? En cuanto a la comprensión lectora podría ser y cómo se está manejando. Y bueno, también tal vez tu trabajo, yo lo veo muy en el sentido pues de una cuestión de hacer este ejercicio, de poder evaluar a partir de los memes, y entonces ahí comprendemos, pero creo que tal vez se podría elevar, igual y como dice Julio, ya lo tiene, a un nivel de propuesta, ¿no? Se puede, y si no, pues ya lo dejas para la maestría, si ya tienes una maestría, lo dejas para el doctorado, para otra investigación que vayas a hacer, pero como también como una propuesta que más allá de una propuesta aterrizada a un escenario, pueda ser como un constructo incluso hasta teórico, ¿no? Como una propuesta hasta didáctica, más general, porque tendríamos nosotros que pensar, y hago referencia nuevamente a Ferrés, ¿no? En estos puentes, que son brechas muy grandes que existen entre los estudiantes y los profesores, y cómo nosotros, estas brechas generamos estos puentes, ¿no? Como para poder entablar una comunicación, una comprensión y una construcción también conjunta del conocimiento. Entonces, sería bien interesante más allá de decir, que seguramente lo harás, ¿no? Que se evalúa mejor a través de los memes, ¿no? Que vaya más allá con esa crítica, ¿no? Porque también siento que tenemos que mover no solamente la cuestión de la educación tradicional, a algo que sea distinto, incluir lo que es la educación multimodal. También me gusta que tienes teoría de la multimodalidad y autores específicos, ¿no? Sino también una crítica, al cómo enseñamos, ¿no? O sea, tú estás en un lugar que podría parecer privilegiado porque hay mucha tecnología, pero y si reflexionáramos un poco más allá, si quisiéramos llevar algo que pueda apreciarse desde otros espacios y que pueda aportarles algo, ahí la pregunta sería, ¿cuál es tu aportación? ¿No? O nada más aquí ya. Bueno, ese sería mi comentario. Y muy bien, Miguel, y muchas felicidades a ti y a las personas que te acompañan, a tu directora, director y al comité. Muy bien.
bueno, pues vamos a continuar con Gabriela Guadarrama de la Llera, Gabriela de la Llera, que presentará su trabajo titulado Práctica pedagógica basada en los efectos y saberes corporales desde una perspectiva decolonial para comunidades universitarias interafectivas. Adelante. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la presencia y por la apertura de este espacio. Mi nombre es Gabriela de la Llera, formo parte de la especialidad en intervención innovadora del docente en situaciones emergentes y hoy compartiré mi proyecto titulado Prácticas pedagógicas basada en los afectos y saberes corporales desde una perspectiva decolonial para comunidades universitarias interafectivas. Quiero comenzar explicando brevemente estos dos conceptos que aparecen en el título y que atraviesan mi trabajo, comunidades interafectivas y práctica pedagógica. Por comunidades interafectivas me refiero a espacios educativos donde el aprendizaje se construye desde el vínculo, la escucha y la sensibilidad compartida. Comunidades donde el aprendizaje no se limita a lo cognitivo o racional, sino que se teje a través del cuerpo, los afectos, reconociendo que toda experiencia educativa es también relacional y emocional. Cuando hablo de prácticas pedagógicas, no me refiero únicamente a la técnica o al método, sino a un conjunto de relaciones, cuerpos, tiempos y afectos que configuran un modo de estar, de enseñar y aprender con otras y otros. En este sentido, la práctica pedagógica no es neutra, puede reproducir lógicas de exclusión o bien habilitar espacios de emancipación y transformación. Desde esta visión propongo pensar la formación universitaria, particularmente la educación artística, como una oportunidad para reconfigurar el aula como una comunidad interafectiva, donde los cuerpos y los afectos, así como los vínculos, sean el punto de partida para una pedagogía más humana, situada y crítica. Eh, Esta investigación, exploración, surge a partir de mi experiencia docente en educación artística universitaria, donde he sido testigo de cómo estas limitaciones de los modelos pedagógicos que separan mente y cuerpo, disociación que tiene raíces en el pensamiento cartesiano y que se ha visto reforzada por las lógicas coloniales y neoliberales que aún persisten en la educación superior, que priorizan lo productivo y lo normativo, mientras se siguen y continúan deslegitimando otras formas de aprendizaje sensibles, afectivas y situadas. Eh, Como advierten autores como Dewey, Freire, esta separación inhibe una experiencia educativa significativa, enraizada en la vida y sobre todo transformadora. Frente a este enfoque, o bueno, esta situación más bien, propongo mi enfoque pedagógico, el enfoque pedagógico que articule los afectos desde el giro afectivo, los saberes del cuerpo, el saber del cuerpo, la mirada decolonial, integrando el arte contemporáneo como un espacio de experimentación crítica y creación colectiva. Lo que busco es abrir el aula como a otras formas de sentir y aprender en comunidad. Eh, ay. A partir de esta experiencia, este problema, mi investigación se orienta en una pregunta general, que es cómo pueden los afectos y los saberes del cuerpo, articulados desde el arte contemporáneo y los enfoques decoloniales, transformar las prácticas pedagógicas en la educación universitaria, particularmente la artística, frente a los marcos neoliberales y coloniales aún vigentes. De esta pregunta se despliegan, más bien esta pregunta se despliega en tres dimensiones clave. La primera, desde un enfoque diagnóstico, me interesa comprender cómo se manifiestan o se invisibilizan los afectos y los saberes del cuerpo en las prácticas educativas actuales y cómo influyen las lógicas neoliberales y coloniales en su fragmentación. Segundo, en el plano teórico, busco explorar cómo se articula el giro afectivo, los afectos y el saber del cuerpo, los saberes corporales, como fundamentos de una pedagogía crítica y qué aportes hace el arte contemporáneo y los enfoques decoloniales para resignificar la educación desde lo sensible y lo situado. Como tercero y último, en una dimensión metodológica y propositiva, me pregunto qué estrategias pueden permitir integrar estos enfoques en la formación universitaria y cómo enseñar una práctica pedagógica sensible y situada y qué experiencias afectivas y corporales emergen al implementarla. Estas preguntas no solo guían la investigación, sino que también marcan un punto de enunciación, una intención ética, la de pensar el aula como un espacio posible de transformación colectiva. Como marco teórico, eh,
Para la construcción del marco, me apoyo en 5 núcleos conceptuales. El primero desde la filosofía de los procesos, que plantea que la realidad no está compuesta por entidades fijas ni cerradas, sino por relaciones, movimientos y transformaciones constantes. En lugar de ver al sujeto como algo estable, lo entiende como algo que deviene en relación con el entorno, con los otros y consigo mismo. Desde esta perspectiva, abarco los afectos, que es el giro afectivo. El giro afectivo no entiende los afectos como emociones individuales y cerradas. Lo que hace es entenderlas como fuerzas relacionales, intensidades que circulan entre los cuerpos, que nos afectan y nos transforman y configuran modos de existencia. Eh, lo abordo retomo a Brian Masumi, Sara Ahmed, y bajo esta perspectiva me apoyo para comprender cómo los afectos configuran relaciones pedagógicas en el aula y cómo su presencia o su negación influye en el aprendizaje. Para los saberes corporales, el saber del cuerpo, pues se aborda desde una forma de conocimiento no verbal, desde la experiencia, la memoria, la ritualidad, el movimiento y la interrelación con otros. Retomo a Silvia Rivera Cusicanque y Raymond Panicar. Particularmente Raymond Panicar propone una epistemología del cuerpo que reconoce que el conocimiento se produce desde la experiencia encarnada. Entonces, estas perspectivas me permiten entender el cuerpo no solo como un objeto de disciplina, sino como una fuente legítima de conocimiento pedagógico. Voy. Para las pedagogías de la liberación y las pedagogías decoloniales, perdón. En este núcleo retomo a Paulo Freire, Bell Hooks, Catherine Walsh y Walter Mignolo. En cuanto a Freire y Hooks, entienden la educación como un acto político, afectivo, basado en el diálogo, el amor y la transformación social. De Walsh y Mignolo, pues aportan esta mirada decolonial, donde se cuestiona la supremacía del saber eurocentrado y proponen abrir el aula a otras epistemologías. Entonces, bueno, en estas ideas se fundamenta mi apuesta por esta pedagogía que no solo enseñe contenidos, sino que habilite la conciencia crítica, la afectividad y el reconocimiento mutuo. En cuanto al arte contemporáneo, como práctica pedagógica, el arte contemporáneo no es solo un contenido curricular, es también método, lenguaje y ética, y lo propongo como un campo de acción capaz de activar experiencias, aprendizajes sensibles, críticas y colectivas. Retomo artistas y pensadoras como Tania Bruguera, Claudia Coca y Rowling, que entienden el arte como una práctica crítica, performática y afectiva, capaz de desestabilizar las pedagogías normativas. Estas prácticas permiten crear otros espacios otros, para que el aprendizaje sea colectivo, ritual y experimental y corporal, y estos conceptos adquieran centralidad. Entonces aquí el arte contemporáneo funciona como método, lenguaje y campo de experimentación pedagógica. En cuanto a la crítica al neoliberalismo, me apoyo en Giroux, en Wendy Brown, quienes denuncian las lógicas neoliberales, en cómo éstas han transformado la educación en un sistema de control, medición y rendimiento. Y desde esta crítica planteo que trabajar con los afectos y el cuerpo no es solo un proyecto, sino una postura, una forma de vida y una forma de resistencia pedagógica ante esta lógica deshumanizante. Pues todos estos enfoques se entrelazan para mi investigación y sustentar que una propuesta que reconozca el cuerpo, los afectos como dimensiones centrales del aprendizaje y pues transformar la práctica pedagógica desde una mirada crítica, artística y situada. Mi tema es la exploración del giro afectivo y el saber del cuerpo como proceso de aprendizaje en la educación artística universitaria. Mi objeto de estudio, las prácticas pedagógicas basadas en los afectos y el saber del cuerpo en la formación universitaria desde el arte contemporáneo y los saberes decoloniales. Mi objetivo general es diseñar una práctica pedagógica basada en los afectos y saberes corporales desde una perspectiva decolonial, en diálogo con el arte contemporáneo, con el propósito de contribuir a la construcción de comunidades universitarias interafectivas y explorar otras formas de aprendizaje. Para la metodología e investigación,
Esta investigación se enmarca en la metodología de investigación-acción por el carácter participativo y reflexivo que permite tanto a docentes y a estudiantes convertirse en agentes activos del proceso desde un enfoque cualitativo, interpretativo y transdisciplinar. Esta metodología también me posibilita una intervención pedagógica desde la experiencia encarnada y promueve un aprendizaje situado, colectivo y significativo. El proyecto se desarrolla en 3 fases. Actualmente me encuentro en la primera, aunque el diagnóstico, que es el primero, afectivo y situacional, ya se llevó a cabo, pero no de manera institucional. Tiene como objetivo explorar cómo se manifiestan y se gestionan los afectos en el aula universitaria e identificar sus limitaciones y posibilidades. Se han usado técnicas como entrevistas semiestructuradas, grupos focales, cartografías emocionales, bitácoras personales. El segundo, la segunda fase es el diseño y la práctica docente centrada en los afectos y el saber del cuerpo para explorar y experimentar esas estrategias pedagógicas sensibles y colaborativas. Se hacen acciones a partir de estrategias del arte contemporáneo. Y por último, la evaluación y sistematización, que tiene como objetivo reflexionar críticamente sobre esta experiencia y de alguna forma sistematizar estos hallazgos. Esta estructura se elige porque me permite observar y comprender cómo se viven los afectos en el aula y sentar bases para esta propuesta pedagógica que reconozca el cuerpo y los afectos como dimensiones centrales del aprendizaje universitario. Mm, A manera de cierre, me gustaría enfatizar que esta investigación no busca describir una problemática, sino abrir posibilidades o abrir una posibilidad de pensar la educación universitaria no como una acumulación de saberes técnicos, sino como un espacio de experiencia y de construcción colectiva de conocimiento. Eh, Apostar por una práctica basada en los afectos y los saberes es también resistir a las lógicas de fragmentación, productividad y deshumanización que operan en el sistema educativo actual. Y pues bueno, quiero contribuir a la creación de comunidades universitarias interafectivas, donde el aprendizaje se sostenga en el vínculo, la escucha, la vulnerabilidad y el apoyo y el cuidado mutuo. Sé que mi apuesta enfrenta retos, desde las resistencias institucionales hasta la dificultad de evaluar lo afectivo, pero también creo que si quiero construir una educación más humana y coherente con mi realidad, pues tengo que atreverme a repensar desde otros lugares: el cuerpo, el arte, la comunidad y sobre todo la experiencia vivida. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Doctor Julio, ¿tienes algún comentario? Eh, Adelante. sí, bueno, buenas tardes. Primero, bueno, sin duda se nota que hay pues una revisión ya muy amplia del tema, ¿no? Y que se conocen muy bien las fundamentaciones, se conocen las bases y todo eso. Y creo que eso es bastante importante siempre, ¿no? Como ya, yo diría que tienes ya toda esa información, la tienes muy clara, la tienes muy dominada, me parece bastante importante. Pero con base en lo que yo pude leer de lo que enviaste y ahorita que comentaste, creo que esa es una fortaleza, pero al mismo tiempo yo sugeriría que es momento de trasladarlo a un marco más, ¿cómo llamarlo? Ya en la que se puede identificar específicamente la propuesta. No sé cómo ponerlo en esos términos un poquito más. No, porque al menos en el resumen que tú enviaste de las cosas que yo ya notaba es que, por ejemplo, no me quedaba tan claro en realidad cuál es tu objetivo, ¿no? Ni cuáles son tus preguntas. O sea, no es como algo que esté muy bien delimitado. Más bien como que lo tuve que ir haciendo una inferencia a partir de lo que tú vas, a partir del título y de todo lo que vas comentando, y también ahorita con lo que tú pues, pusiste, ¿no? Pero vamos, o sea, tienes como todo ese conocimiento que a mí se me hace bastante relevante y creo que eso te puede dar lugar, te va a dar lugar a un trabajo muy, muy interesante, muy bonito, pero falta como articularlo con esta realidad en la que tú, desde la cual tú estás, y ahorita empezaste a comentar, que te surge la inquietud, que incluso donde tú identificas ya posibles dificultades institucionales que puedas tener, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que ese vínculo trasladado a tu trabajo, como que, al menos en lo que tú presentaste, ¿no?
no está tan presente para quien te está leyendo. Y en ese sentido, creo yo que sí es importante tenerlo muy claro, porque bueno, en el caso de especialidad, el problema que se tiene es que el tiempo es muy reducido, es un año nada más. Entonces, un año, pues en realidad no nos da para tanto. Y sí hay que cuidar como poder establecer muy bien qué vamos a hacer y en qué tiempos, ¿no? Que bueno, o sea, obviamente la invitación está que puedas seguir con la maestría si tú lo deseas y haces todo el proceso, ¿no? Pero sí creo que sí es importante que al menos delimitemos esa parte, que pueda quedar claro ya esta cuestión de qué es, qué vas a hacer, en qué tiempos y cómo tú te estás planteando en la realidad empírica, que justamente también te dio lugar a ese interés, ¿no? Porque la dimensión conceptual, teórica, interpretativa, incluso personal, pues ahí está, ¿no? Pero bueno, tu fenómeno, tu objeto que estás transformando en un interés, ya sea de intervención, ya sea de investigación, creo que es el que no nos termina de compartir lo que tú estás presentando, ¿no? Y no porque no esté ahí, ¿no? Ahorita que tú exponías, creo que daba muchas pistas ya de qué es lo que en sí, lo que estás haciendo y dónde, por qué y todo eso. Pero en la parte de la redacción y planteamiento del proyecto es donde creo yo que hace falta afinarlo. Que repito, obviamente estamos leyendo nada más un resumen, ¿no? Eso también luego es una cuestión que siempre les comento que, bueno, partimos también de ese comentario, de que estamos conscientes también de que estamos leyendo un resumen, no todo el trabajo, pero bueno, de todos modos, bueno, vale la pena hacer el comentario, tómenlo siempre, al menos yo les comento, pues tómenlo como observaciones planteadas a partir de lo que podemos leer. Y obviamente ya ustedes, en función de su comité y con el equipo con que están trabajando, pues tomarán aquellos comentarios, observaciones que se empalmen mejor con la realidad también del momento en el que ya está su trabajo, porque bueno, ustedes lo envían también antes y ya estamos en otro momento también, ¿no? Entonces, bueno, nada más ahí. Y felicidades, es un tema bastante interesante también y del que se nota tienes mucho conocimiento. Lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias, doctor Julia. Bueno, me toca a mí hacerte los comentarios. Bueno, yo la verdad, ya terminas de exponer y me quedé así como de que diga más, ¿no? O sea, quiero leer tu trabajo completo, ojalá y me puedas compartir o nos puedas compartir en el chat algún dato tuyo, correo, teléfono, pues si no quieres poner datos sensibles, pues al menos nos permitas, ¿no? A mí me permitas acercarme a tu coordinadora, Nubia, ¿no? Para poder solicitarle tu dato y poder platicar, porque pues aquí no hay retroalimentación, ¿no? O sea, primero, antes que nada, quiero felicitarte. Me parece una propuesta muy valiente, muy audaz. Veo que hay muchos autores y tal vez alguien podría venir, es que son muchos autores, tienes que quedarte con tres. Es que no, ¿sabes por qué? Porque haces un entramado en donde todo lo relacionas, en donde todo tiene que ver. Y esa relación teórica, que además no son autores sencillos de entender, no lo hace cualquiera, ¿no? O sea, es complicado. Entonces yo, si así como lo estás exponiendo, lo escribes en extenso, es un aplauso, ¿no? Felicidades, está excelente. Yo me quedaba desde que empezabas a hablar con el asunto de qué complejo, qué difícil, cómo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, ¿no? Y veo que además como que has interiorizado, no solamente lo dices para afuera, ¿no? O sea, se siente como has interiorizado esta parte de la teoría, esta problemática, esta circunstancia, en la manera también en la cual lo expresas. Lo que yo te sugiero es que hagas a lo mejor ya lo hiciste, como dice Julio, nosotros solo vemos un resumen, ¿no? Una matriz de congruencia, y en esa matriz de congruencia, así como te voy a hacer un esfuerzo de síntesis, grande esfuerzo de síntesis, tratemos de poner los elementos básicos de la investigación, ¿no? Así como de tu tema, tu pregunta o las preguntas centrales, el objetivo, las teorías, y a lo mejor ahí te llevas más, de esto, obviamente, los problemas o el problema, ¿no? O sea, que surge, y esta parte, de
de la metodología, de lo que quieres conocer, y de cómo vas a conocerlo, cómo vas a llegar a esto, ¿no? Yo siento que es muy ambicioso. De hecho, a veces cuando hacemos trabajos, siento con toda estos elementos conceptuales tan fuertes, podríamos quedarnos en una revisión del estado del arte, y no hablo de especialidad, sino en maestría, en una buena revisión del estado del arte para poder comprender estas teorías y cómo se ha trabajado con ellas, ¿no? Para luego irme a un trabajo de doctorado ya bien documentado. Entonces, aquí yo veo que lo que hay es una revisión de teorías, una problematización y una propuesta, ¿no? Que tiene que ver con intervención educativa. Y entonces, pues si te da tiempo de todo eso, pues medidas podemos limitarte, ¿verdad? Hacerlo, pues está bien, ¿no? Adelante. Pero creo que todavía tienes la posibilidad de decir, voy a llegar hasta aquí, o sea, como que acotarlo, bueno, a reserva de lo que diga tu comité, ¿verdad? Voy a llegar hasta aquí y saben que tengo algunos pendientes y estos pendientes me los voy a llevar a otra investigación. Probablemente ya tienes una maestría, probablemente ya tienes un doctorado, y ya no te interesa hacerlo, si no te lo llevas a la maestría, te lo llevas al doctorado, pues me lo llevo a otra investigación, ¿no? Porque aquí no concluye si, tu vida, ¿no? Como investigadora, ¿no? Especialista, yo te ubico como investigadora, como alguien que tiene una línea de trabajo y que no va a terminar cuando termine la especialidad, sino que va a continuar con esa línea de trabajo. Entonces, haz tu matriz de congruencia, como bien dice Julio, dejar claro que no solamente te quede muy claro a ti, sino que le quede muy claro a todos. Así hagas un documento en resumen, así hagas un documento en extenso, qué quieres hacer y hasta dónde quieres llegar, revalora. No podemos comernos el mundo entero, entonces, ¿hasta dónde llego en este año de tu especialidad? ¿Qué dejo entonces yo pendiente? Y si tú me permites, pues yo me acerco con Nubia, ¿no? Para ver si ella, pues nos puede pasar tus datos, ¿no? O sea, creo que esta cuestión de la educación de colonial, esta parte de los afectos, este giro afectivo, es algo que probablemente está en la boca de muchos, no con esas precisiones que tú dices. Entonces hay una intención, sin embargo, no hay una acción para llevarlo a cabo. Y a ti te interesa la cuestión artística. Ya vemos otros que pensamos cómo llevarlo no solamente en lo artístico, tal vez los que trabajan en lo artístico y con lo corporal y todo, nos ponen el ejemplo, pero cómo lo llevamos a la educación en general, ¿no? Que no es tema, no, ese no es mi objeto de estudio, pero el de nosotros sí, ¿no? Entonces, nos aportaría mucho. Pues muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, ahí nos pondremos en contacto. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora toca el turno a Miguel Ángel Muñoz Arellano, que presentará su trabajo titulado Jaque Mate, ajedrez como herramienta pedagógica para los estudiantes de escuela primera en Los Pilares, de la región Iztapalapa Oriente. Adelante, Miguel Ángel. Sí, buenas tardes, soy Miguel Ángel. A ver, permíteme tantito. Dejamos de compartir, por favor, de la Yera. Dejamos de compartir para que pueda presentar Miguel Ángel. Ok, muchas gracias. Adelante, Miguel. Sí. Hay algo allí, ¿verdad, Miguel? Me acaba de dar un problema mi computadora con la presentación. No me lo esperaba. A ver, ahí estás en pantalla completa. Ahora vete a tu presentación y ábrela. Déjame detener la presentación y tengo que borrar algún archivo para que lo vuelva a abrir. No sé por qué lo cerró, ya lo tenía preparado. Bueno, pues mientras les voy comentando de mi trabajo, es acerca del ajedrez. Yo soy tallerista de ajedrez. Me ha surgido la inquietud de estudiar el ajedrez como herramienta pedagógica.
en estos espacios de educación no formal. Los pilares están consolidados como espacios de educación de estas condiciones no formal en la Ciudad de México. Cuentan con actividades de todo tipo. Yo soy especialmente tallerista de ajedrez. Tengo la intención de estudiar la capacidad pedagógica del ajedrez en estos espacios y había tenido problemas con delimitar primero qué capacidad pedagógica. Primero me tuvieron que ayudar a delimitar que la concentración era uno de los más comentados por mis alumnos y por los padres de familia, que la concentración es lo que se ha desarrollado desde que empezaron a llegar al taller o empezaron a frecuentar las aulas del Pilares. Han mejorado en su concentración. También no como tal la creatividad, sino la coordinación. Los problemas a los que me enfrenté fue en que para hacer un trabajo de este tipo tengo que realizarlo de manera cuantitativa. Entonces ese no es como tal mi interés. Mi interés es más sociológico y ya con ayuda de mi comité me dirigía a estudiar ahora lo que es la experiencia pedagógica. La experiencia educativa así de los alumnos desde el autor Francois Dubet es el nombre del autor, y con el que ahora quiero empezar a trabajar el marco teórico. Sobre la metodología, quiero hacerles entrevistas semiestructuradas, pero esta vez quiero proponer la realización de un taller de narrativas en donde los alumnos puedan generar con imágenes algún cuento, alguna historieta en donde puedan explicar lo que es su experiencia en el Pilares. Tengo problemas con encontrar la forma de resolver lo de la presentación. Y ya no puedes ni verla siquiera, ya no puedes tener acceso. No, ya no lo puedo ver. Les puedo hacerlo desde, mire, desde mi celular, que me permite conectarme desde mi celular y así presentarlo. Ok. Sí, entonces voy a abrir la pantalla de Meet acá en mi teléfono. Y así se los presento. ¿Me dan unos minutos? Sí, adelante. Sí, ahí te vemos. Ya entré desde este otro, ya. Ya enseguida les comparto la presentación. Listo. ¿Ya se ve? Vemos tu pantalla, pero Ahora. ahí ya vemos la presentación. Sí, ahí la estamos viendo. Excelente. Excelente, perfecto. Ahí te escuchamos. Bueno, entonces
les comento, esta es la presentación que realicé. Le he puesto varios nombres, le he puesto jaque al rey, jaque mate, ¿no? Algún nombre ahí. Herramienta pedagógica en los pilares o los alumnos de sexto grado de primaria. Esto también lo delimité ya con la ayuda del comité. Había dicho que alumnos de primaria, pero pues sí es distinto trabajar con niños de primero o de segundo que trabajar con niños de quinto o sexto. Entonces, por la facilidad del entendimiento de un niño de sexto, es que lo delimité a este grado de estudio de la primaria. Este es mi resumen. El ajedrez es considerado una herramienta educativa. Se encuentra presente dentro de las actividades que ofrece el programa social Pilares de la Ciudad de México. La historia del arte revela que se han realizado diferentes investigaciones sobre cómo el ajedrez desarrolla habilidades cognitivas y sociales en los alumnos. Todas o la gran mayoría desarrolladas en espacios de educación formal, principalmente desde la psicología educativa. Por ello, la propuesta es una investigación que aborda el tema en el espacio de educación informal desde una perspectiva socioeducativa. Esa es mi... Ay, no puede... No está completa, dice... Trabajos periodísticos como el artículo titulado El ajedrez y la nueva escuela mexicana, publicado en el año 2019, problema del desarrollo del ajedrez dentro de la educación básica. Cómo auxiliar para afrontar problemáticas latentes tales como los malos resultados obtenidos en la prueba PISA, tanto en matemáticas como en comprensión lectora. Esos son los antecedentes que he recogido, siempre basados en escuelas públicas y privadas, desde métodos cuantitativos generalmente. Bueno, el contexto de los pilares, pues, es el programa educativo. A partir desde el 2023 se reformó la ley de educación, donde se le concibe como subsistema de educación comunitaria. Yo trabajo en la región Iztapalapa Oriente, que cuenta con 15 pilares. Esas son las colonias en donde se encuentran estos espacios. Mi propuesta era realizarlo en los 15 espacios, pero por el tiempo se me ha dicho que lo acote y que haga algún estudio de caso en por lo menos unos 5 espacios. Y estos son los objetivos. Algo que quiero señalar es que esta presentación la realicé posterior a todos los comentarios de mi comité asesor. Yo lo que puse en el resumen no contiene nada acerca de la experiencia educativa ni de la narrativa. Estaba basado en la búsqueda de una explicación causal de cómo el ajedrez influye en la cognición de los alumnos, pero solo me iba a quedar en la percepción, ¿no? Solamente era las respuestas de la entrevista y me encontré con que todas estas preguntas las responden por compromiso social, por poner, aprendes ajedrez, pues el niño pone que sí, ¿no? Porque no puede poner que no, y eso fue por lo que se me sugirió hacer o proponer el taller de narrativas, en donde el niño pueda expresarse más libremente sin sentirse forzado a contestar que el ajedrez le sirve para la escuela o para su vida cotidiana. Entonces, como objetivos he marcado el comprender la labor de los talleres de ajedrez, analizar los vínculos pedagógicos inmersos en los talleres de ajedrez, reconocer la función pedagógica del ajedrez desde la perspectiva de los actores involucrados, describir la dinámica de los talleres de ajedrez, analizar la experiencia de la participación en los talleres de ajedrez de los alumnos de sexto grado de primaria dentro del espacio de educación formal, no formal, perdón. Comprender el vínculo del ajedrez con los alumnos de sexto grado de primaria en los talleres de ajedrez de pilares como herramienta pedagógica. Hasta llegar al marco teórico con 3 principales conceptos: el ajedrez educativo, la educación no formal y la experiencia educativa, que es en lo que voy a trabajar en ampliarlo.
no nada más quedarme en Duvet, sino en todo, algunos autores contemporáneos que hablen acerca del tema de la experiencia educativa. Recogí esa cita, dice, la intervención sociológica intenta construir un espacio de análisis compartido entre los actores y los investigadores donde puedan cruzarse argumentos recíprocos en la medida en que los actores han sido armados por la experiencia del grupo. Aunque los alumnos son el centro, no es posible analizar experiencias escolares a partir solamente de sus puntos de vista. Entonces, desde ahí es que voy a buscar involucrar a los padres de familia en la investigación, no nada más al alumno o no nada más al tallerista. Como tal, sobre ajedrez educativo, pues no hay un teórico que haya llevado a cabo tratados acerca del ajedrez educativo, pero ya muchos, principalmente comunicólogos, eh, como el caso de Leoncho García, trabajan por impulsar el ajedrez educativo a nivel internacional. De hecho, existe un proyecto que se llama Ajedrez en la Escuela, que busca implementarlo en nivel básico, en primaria y en secundaria. Y pues acá una cita acerca de la educación no formal. Es aquella educación que está fuera del ámbito de escolaridad obligatoria, con extensión limitada, en tiempo y espacio, objetivos definidos, pero sin límite etario, que se puede desarrollar tanto dentro como fuera de las instituciones. Posee una alta característica de estructuración, justamente lo que se ve en el Pilares. La metodología cualitativa, estudio de caso, desde la perspectiva de la experiencia educativa. Las herramientas, busco desarrollar entrevistas semiestructuradas, tanto alumnos como padres de familia y profesores. Me di cuenta de que entrevistando a los profesores puedo obtener información que me haga ampliar la visión de la propia entrevista. Una pregunta de, usted como profesor, ¿qué considera que puedo estudiar del ajedrez educativo? ¿O qué puedo preguntar? ¿Usted qué me recomienda preguntarle a los alumnos o a los padres de familia en esta investigación? Acerca de instrumentos, pues los guiones, y esto que les digo de las narrativas, que los niños creen un cuento, una historieta ilustrada, donde expresen la experiencia de acudir a los talleres de ajedrez. Para el análisis de resultados, interpretar las experiencias dentro de los talleres, triangulando la información obtenida de las diferentes fuentes de los padres de familia, de los niños y de los talleristas, con toda la teoría al respecto. Aquí en esta diapositiva hice el contenido de la entrevista semiestructurada en el diagnóstico, fue que me di cuenta, o más bien por ayuda de mi comité asesor, que estas preguntas se contestan por deseabilidad social. Sesgan sus respuestas. Porque, por ejemplo, ¿consideras que has desarrollado habilidades a partir de tu llegada al taller de ajedrez? El niño va a contestar que sí. ¿Cuáles? Pues igual ya nada más buscará como la forma de chorear y hacer creer que lo está entendiendo. Entonces me di cuenta de que no es la forma de lo que yo quiero investigar. Aquí lo dice, tratándose de una investigación cualitativa, no se busca intentar evaluar las habilidades cognitivas de los alumnos, sino de conocer la percepción desde la experiencia, tanto de los estudiantes como de los profesores y los padres de familia, para tener elementos con capacidad de evaluar la capacidad pedagógica del ajedrez en el espacio de educación no formal, que es el Pilares. Y aquí, pues, la misma diapositiva me hizo pensar, digo, ¿cómo no pueden desarrollar un mural, no? ¿Cómo no hacer que el niño pinte un mural del ajedrez? Quizás solamente un dibujo, le digo, a través de un cuento, historieta ilustrada, también puede ser un ensayo, y aparte un dibujo expresa lo que te gusta del ajedrez, lo que aprendes en esta actividad y cómo lo relacionas con tu vida en la escuela. Puedes emplear métodos digitales, pero procura que la idea sea completamente tuya. Quizá también me surgió la idea de utilizar inteligencia artificial, pero no creo que sea el momento en esta investigación, ¿no? Por eso hago ahí el énfasis de que la idea sea tuya.
Dice, metodológicamente la narrativa permite acceder a una información relevante y significativa de la vida de los sujetos, a partir de la cual es posible interpretar y comprender la dimensión social, cultural y política de los escenarios de los que intervienen los actores. En conclusión, busco superar el enfoque psicológico en el que se han centrado las investigaciones sobre el ajedrez educativo, comprendiendo la experiencia educativa desde una perspectiva sociológica de los alumnos de primarias públicas en un escenario de educación no formal. La experiencia de aprender y jugar ajedrez en los talleres de Pilares incluye tanto a los alumnos como a los talleristas, pero también a los padres de familia. La presente propuesta de investigación busca aportar conocimientos sobre cómo el ajedrez, a través de estos espacios educativos no formales, constituye ambientes integrales de aprendizaje, más allá del aula, que buscan complementar la acción de la educación formal. Entonces son mis referencias y les agradezco su atención. Y una disculpa por lo ocurrido con la presentación. Ok, no te preocupes. No hay ningún problema. Bien. Vamos a darle la palabra al doctor Julio Ríos. Adelante, doctor Julio. Sí, bueno, a ver, rápidamente un poquito. A mí las inquietudes que yo tenía es, al menos lo que tú enviaste, es que, digo, qué bueno que dices que ya trabajaste con tu comité, que ya replantearon algunas cuestiones, porque, bueno, en lo que tú me enviabas de resumen, una de las cosas que yo noté bastante es que, bueno, las preguntas que tú planteas, pues realmente no son como tal preguntas en sí de tu trabajo, digamos, de intervención, sino más bien eran preguntas muy abiertas, ¿no? O sea, ¿de qué sirve jugar ajedrez? Pues esa es una pregunta no de trabajo de intervención ni de investigación, ¿no? Sino más bien es una pregunta que tú la respondes para ti, que tú la tienes, digamos, como trabajada dentro del marco de lo que tú estás desarrollando. Y entonces, bueno, ese detalle y otros de los objetivos generales yo sí señalaba ahí que sí habría que revisarlos, pero bueno, dices que ya comentaste con tu comité, ya retrabajaron, igual y en la versión nueva que ustedes tengan, pues ya tienen como esa reescritura o esos ajustes, ¿no? En tus preguntas y objetivos para que quede como preguntas que orienten, objetivos que orienten al proceso de intervención que tú estás promoviendo y que tú estás justamente pensando, ¿no? Y que, bueno, ya un poquito de la exposición que tú haces ya de manera oral, porque, bueno, al menos en el resumen que tú enviaste, pues no viene, por ejemplo, Duvet, no viene, ¿no? Entonces, como que quizás un poquito mostrar más cuál es esa vinculación que tiene con lo que tú estás queriendo hacer, que bueno, eso también se afina mostrando justo lo que te comentaba, como preguntas y objetivos un poco más encaminados a lo que tú ahorita nos comentabas ya exponiendo, y que ya en la exposición, bueno, uno adquiere otra visión de qué es lo que se está haciendo, ya también con la mención que haces los autores, pero que bueno, al menos en lo revisado como que queda un poquito, pues ahí quizás como por construir esos puentes de vinculación interpretativa y de acción que te permitan pues como encaminar justo esto que tú estás proponiendo como parte de tu trabajo, ¿no? Entonces yo creo que eso es como tú lo mencionas, bueno, es un tema que pues como tal no se trabaja tanto, por lo tanto, pues sí, no, específicamente no vas a encontrar información, y ahí pues la sugerencia es apoyarte en autores que trabajen de manera general como temáticas precisamente vinculadas a tus objetivos, ¿no? Generales que tengas del trabajo que te estás pensando hacer, ¿no? Entonces ahí es donde entra esa parte y donde justo eso te permite o te puede ayudar a hacer como esos enlaces, ¿no? Que repito, yo lo estoy diciendo a partir de lo que pudimos revisar, de lo que tenemos aquí y que es desde donde yo hago como los comentarios, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte es eso y bueno, adelante y avanzar con el trabajo. Sí, muchas gracias, Julio. Bueno, Miguel, yo creo que este avance que tienes es muy importante y te felicito por esto. Y bueno, no sé ahorita en qué etapa estés de la especialidad, pero creo que sí hace falta
todavía como ir haciendo algunos ajustes, ¿no? Lo primero sería como dejar muy clara la cuestión de lo que se pretende hacer, ¿no? Y ya una vez que tú digas, bueno, pues es que a mí me interesa ver cuál es la función pedagógica del ajedrez, ¿no? Bueno, parafrasear un poco, ¿no? De esta cuestión no formal, pero que tiene implicaciones también en lo formal, ¿no? O de educación formal, algo así, ¿no? Ahora la cuestión sería, ¿por qué? O sea, ¿cómo lo justificas? Y para esa cuestión de la justificación, y probablemente lo tienes súper trabajado, y como dice Julio, y comentábamos con los otros estudiantes, probablemente ya lo tienes, ¿no? Pero ¿qué es lo que dicen las investigaciones acerca, sobre el ajedrez y sobre su función pedagógica? Tú de repente hablabas también de esta cuestión cognitiva, pero entonces todo queda como en un plano que es así, siento yo, como muy abstracto. Y entonces, creo que tienes elementos y lo que hay que hacer es encontrar como un eje rector a partir de la pregunta, el ajuste que puedas hacer la pregunta o la pregunta, y de allí ir jalando todo el resto de los hilos que finalmente tienen que volver a juntarse, o sea que no tendría, como no tendríamos que perdernos con esa pregunta que deriva a ese objetivo. Aquí yo creo que muy importante sería ¿qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? Y a quién le beneficia, ¿no? O sea, tal vez con esos elementos, nosotros podríamos tratar de ir ajustando. A mí no me queda duda, ¿no? De que la cuestión del ajedrez implica, ¿no? Acciones que pueden ser importantes, pero también veo que ya estás replanteando la cuestión del instrumento, lo cual está muy bien, habla como de una acción como de tipo pilotaje o de pilotaje que tú llevaste a cabo, entonces estas preguntas no me van a llevar a conocer lo que yo quiero conocer, y entonces tengo que centrarlo a algo distinto, pero previo a eso, a llegar a la cuestión de metodológica, hay que como que ir sentando muy bien todo lo anterior. Pero como bien lo dijo Julio, ¿no? Lo que te decimos, tómalo con pinzas, porque tú ya te rompiste con el comité de ese primer resumen que nos presentas. Obvio, has trabajado más y tienes otros elementos. Y una sugerencia, igual y ya la hiciste, ¿no? De repente hablamos de pilares y para nosotros, y sobre todo tú que trabajas allí, pues ¿quién no conoce pilares, por favor? Sin embargo, hay que utilizar a un apartado, algo, donde nosotros digamos qué son los pilares, ¿no? Cuáles son los programas que tienen pilares, los objetivos que hacen, ¿no? Como para también tratar como de, más allá que de solo describir, contextualizar también cuál es ese escenario, ¿no? Entonces también sería bueno y ver cuáles son los objetivos también dentro de esa misma descripción del escenario, porque los tuyos son, con el ajedrez son otros, pero cuáles son los objetivos propios, ¿no? Que tiene pilares y cómo a partir de esta cuestión del ajedrez se está cumpliendo su objetivo. Y si esos objetivos tienen alguna relación con los objetivos también que tú tienes. Entonces, siento que aquí pues sería esa parte más de la revisión de literatura, de la justificación, ¿no? De la alineación metodológica. Entonces, igual con el mismo comentario que yo le hacía a la persona que te antecedió, yo te sugiero, si no lo tienes, pues ya lo tienes, que hagas una matriz de congruencia. Está tratando de poner en un espacio pequeño, ¿no? En un cuadro, si tú quieres, los elementos claves importantes de la investigación, para que tú allí mismo pues vayas viendo cuáles son los vacíos que tienes, ¿no? Que yo sé que a veces vemos un vacío y no es fácil de resolver. Y otro, pensar en qué momento estás en la especialidad y el tiempo que tienes, también el objetivo pues concreto, ¿no? De hasta dónde puedes tú llegar con eso. Si la investigación es una investigación que va a llegar a la comprensión de, ¿no? A partir de las entrevistas, o si implicaría otro tipo de acción, ¿no? Que tú sugieras allí. Y bueno, pues eso sería todo y felicidades. Me hace muy interesante eso que nos presenta.
Ok, bueno, pues con esto concluimos. Agradecemos a los estudiantes y agradecemos también a Julio, ¿no? Haber estado aquí con nosotros. Les comento que en este octavo coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos se están presentando 450 trabajos de estudiantes, que ya está concluyendo esa mesa, como 450, 113 mesas diferentes que han sido retroalimentadas, ¿no? Ya por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Bueno, pues les reitero mi agradecimiento. Muy buenas tardes. Y terminamos con nuestro lema, ¿no? Otro modo de ser humano libre, otro modo de ser.